Ya, muchachos. Bueno, comencemos que el tiempo siempre se me hace corto. Bueno, la semana anterior hemos estado trabajando el tema de las características generales del Tahuantinsuyo, su organización económica y su organización social. Lo que ahora tenemos que ver es culminar precisamente el tema de los incas, que no se olviden es un tema gigante, con cantidad de preguntas de examen de admisión bastante amplias. Y tenemos que ver ahora el tema de la, uno, de la organización política, de los principales cargos de gobierno existentes y cómo estaba dividida la administración del gobierno, pero también tenemos que ver el desarrollo histórico y el desarrollo cultural de la época del Tahuantinsuyo. A ver, eh, comencemos con el tema de la organización política. Bueno, la pantalla está en blanco porque vamos a ir sumando las condiciones de la organización del gobierno de la época. No se olviden, y esto se ha visto ya hace varias semanas atrás, que la organización social básica del mundo andino son los AIUs. Y recuerden que el AIU nace en la época del arcaico superior y nace como una serie de bandas que se vienen juntando o uniendo entre sí por algunos lazos que los terminan uniendo, ya sean los lazos sanguíneos, es decir, papá, mamá, hijos, tíos, primos, sobrinos, abuelos, ¿ya? También está relacionado a la unión que puede terminar existiendo por lazos religiosos. Una banda A y una banda B que están buscando un territorio donde asentarse, terminan adorando al mismo tótem o terminan fusionando los tótems a los que unen, como lo vimos en el caso de el tejido de Huacaprieta con la serpiente y el cóndor, ¿ya? De la costa y la sierra, respectivamente, pero también pueden estar relacionados a lazos matrimoniales para poder evitar conflictos y establecer alianzas. Una persona del bando A y una persona de la banda B se unen y establecen un vínculo político matrimonial que permite precisamente una alianza y una unidad entre ellos. Bajo esta condición, ya hay que tomar en cuenta que el AIU, no se olviden, son un conjunto de familias unidas por algún tipo de lazo sanguíneo, religioso, político, cualquiera sea este. Ahora, ¿por qué menciono ello? Porque eso también se ve en la época de los incas. Recordando que una familia, ya repito, es una familia nuclear, papá, mamá, hijos. Pero varias familias que terminan teniendo algún tipo de relación entre sí van a terminar formando algo más grande llamado con el nombre de Ayllu. Eh, el Ayllu, recuerden, tiene un líder llamado Curaca. Eso lo vamos a ver en un rato. ¿Ya? Pero no se olviden, un conjunto de familias unidos por algún tipo de lazo forma precisamente esto llamado con el nombre de Ayllu. Ahora, Ayllus en el mundo andino hay en diferentes regiones, son muchísimos, y también hay diferencias de Ayllus. Por ejemplo, es el Ayllu real que termina siendo el Ayllu del Inca, la Panaca. Pero recuerden que los Ayllus son múltiples. En una región pueden haber muchos Ayllus, ¿ya? Y recuerden que ese conjunto de Ayllus van a terminar formando una provincia. Y esa provincia se le conoce con el nombre de Guamaní, ¿ya? Segundo, ¿ya? Segundo, lo que hay que tomar en cuenta es que ya, no solamente existe una provincia ogomaní, las provincias ogomaní terminan siendo muchísimas también, y recuerden que ese conjunto de provincias ogomanís se le conoce con el nombre de una región, y esa región se le conoce con el nombre de suyo. Y que los suyos, como ya lo hemos visto en la clase anterior, son cuatro. El del norte terminamos teniendo al Chinchaysuyo, ya en la zona este tienes al Antisuyo, en la zona sur tienes al Collasuyo, y en la zona occidental al Condisuyo. Este grupo de los cuatro suyos, recuerden, termina formando la unión de los cuatro suyos, que es el Tahuantinsuyo. Yo siempre pongo este ejemplo acumulativo para terminar también relacionándolo con condiciones actuales. Recuerden que el Perú como país está dividido en regiones, y las regiones de la época inca son cuatro, que son los cuatro suyos. Las regiones están divididas en provincias, ¿ya? Y las provincias en la época inca se llaman guamanís, y las provincias están divididas en distritos, y el distrito lo podrías relacionar con los ayllus, ¿ya? Y esto igual por familias, ¿no? Ahora, esta termina siendo la forma en la que está dividida, ya dividida administrativamente en forma interna el Tahuantinsuyo. Pero, ya, así como el país tiene presidente, gobernante regional, alcalde provincial, alcalde distrital, lo mismo pasaba en la época incaica, ¿ya? Por eso es que a continuación tenemos que ver quiénes eran o quiénes ocupaban los cargos de gobierno importantes durante este periodo. Ya le estamos poniendo un solo golpe acá. Recuerden que una familia tiene un líder conocido con el nombre de Pure, ¿ya? En términos tradicionales podría ser el padre de familia, ¿ya? El padre de familia. Ahora, lo que hay también tomar en consideración, ya lo que hay también tomar en cuenta es que estos cargos son acumulativos. Un dato que no está en la diapositiva y que normalmente no se usa para términos académicos es que los incas vienen teniendo un sistema de control acumulativo, ya de múltiples de 5 y de 10, ¿ya? Entonces,
Cada familia tiene un líder, que es un purj, pero cada 5 familias ya vienen teniendo un jefe. O sea, 5 purj vienen teniendo un líder, ¿ya? Y un grupo de 10 de ellos vienen teniendo un líder, ¿ya? Los chunca y los pisca, ¿ya? El chunca tamayog, el pisca tamayog, el chunca pisca tamayog, y así va subiendo de manera acumulativa. Ahora, por otro lado, repito, así como el jefe de una familia es el purj, el jefe del ayllu termina siendo el curaca. ¿Ya? No se olviden. El jefe del AIU termina siendo el curaca. Él dirige a los purj que están dentro de su AIU y de esta manera va a tener el control indirecto sobre la población, estableciendo el tipo de trabajo que van a terminar realizando o la mitad que van a realizar en favor del gobierno. El curaca no tiene por qué hablar con cada una de las personas. El curaca instruye a los purj y los purj hacen trabajar a la gente de su familia. ¿Ya? Este conjunto de ayllus, ya repito, tiene diversos curacas y esos curacas están dirigidos por el líder del Wamani. Y el líder del Wamani se le conoce con el nombre de Tocrico o Apunchic. Utiliza cualquiera de los dos términos, ya que ustedes, y eso me menciona esto, se preocupan en estar viendo materiales de otras academias, de la PRE o exámenes de admisión. Tocrico y Apunchic pueden ser considerados como sinónimos. Son los jefes de las provincias o Wamanes. Por otro lado, recuerden, varias provincias forman un suyo y el jefe de suyo se le puede llamar de diferentes maneras. Se le conoce como Apocuna, Apo Suyo o Suyuyuk Apu. ¿Ya? Así se le conoce al líder de estas 4 regiones, o de cada una de estas 4 regiones. Y por otro lado, por encima de ellos se termina encontrando el Inca, o Zapaj Inca, que termina siendo la máxima autoridad del gobierno. ¿Por qué la diferenciación? Por algo que les voy a hacer recordar por acá. ¿Ya? Creo que les decía esto la semana anterior. Una de las formas de poder conocer la historia de los incas termina siendo a través de las crónicas. Y recuerden que las crónicas van a ser escritas por los españoles durante el proceso de invasión y además de manera exhaustiva durante las primeras décadas de invasión española sobre el Tahuantinsuyo. Y les comentaba ya de que los españoles intentan aprender, ya comprender la realidad que ven en el mundo andino, relacionándola con la realidad que ellos conocen en Europa o del reino español. Entonces recuerden, para ellos había un inca, tomando en cuenta de que en España había un rey, ya, y cuando este inca moría, su hijo mayor, o el príncipe heredero, ya pasaba a tomar el control del gobierno como pasaba precisamente en España. Y eso ya sabemos que no es tan cierto, lo hemos estado explicando la vez pasada. Recuerden que lo que acá en realidad hubo fue otra cosa. No existió, como nos han enseñado mal desde pequeños, no existió una dinastía Urin-Cusco, que gobernó primero, y una dinastía Anan-Cusco de militares que gobernó después. No existe esa separación de un poder con otro. Lo que existe es que hubo un co-gobierno de un líder Urin o religioso y un líder Anan militar. Siempre sucedió eso. Lo que pasa es que en la primera etapa, quienes tenían más influencia y poder eran los Urin, Manco Cápac, Simsiroca, Yopipanqui, Maitacapa, Capalipanqui. Luego, con la amenaza de invasión chanca sobre el Cusco, los Anan van a terminar teniendo una mayor influencia, ¿ya? Inca Roca, Yaguarhuaca, Huiraco, Chapachacú, Tupayupanqui, Huayna Capa. Entonces recuerden eso. Una primera etapa los sacerdotes tienen más poder y en una segunda etapa los militares tienen más poder, pero siempre co-gobernaron. Hay una dualidad, por eso se está poniendo ese término ahí en esa parte de la diapositiva. Hay una dualidad en el gobierno. Está el líder Urin, que se le puede llamar Inca, así a secas nada más, o también se le conoce con el nombre de Huilac Uma. Recuerden que Huilac es hablar o palabra y Uma es cabeza. Huilac Uma significa la cabeza que habla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él es considerado como el sumo sacerdote del sol, el intermediario entre lo que el sol quiere, el Inti quiere que la gente conozca, lo hace a través de él. ¿Ya? Es decir, su cuerpo es tomado, prestado por parte del INPI para dar a conocer, ¿ya? Para dar a conocer lo que él quiere sobre la población. Entonces él es el líder religioso. Mientras que el otro, el representante de los Anan, es el Zapaj Inca. Y él termina teniendo la máxima autoridad militar, política y administrativa. Eso, tomando en cuenta este concepto de una dualidad, hay varios otros conceptos de cómo se terminó dirigiendo el gobierno. ¿Ya? Algunos autores hablan de una trinidad, y otros autores hablan de 4 gobernantes a la vez, ¿ya? Un jefe político, un jefe militar, un jefe religioso y un jefe constructor, ¿ya? Entonces, ahí hay muchas teorías, ¿ya? Muchas teorías. Pero lo que se viene utilizando ya desde hace varios años atrás, por el libro de Consuidema, es este sistema de la dualidad. Jefe religioso y jefe religioso Uin, jefe militar Anan,
pero cuyo poder va creciendo y se convierte en jefe militar, político y administrativo. ¿Ya? No se olviden que es el Zapat Inca. Ahora, eso es con respecto a la dirección del gobierno. Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es esto, ¿ya? Lo siguiente que hay que tomar en consideración es que no son los únicos cargos en el gobierno existentes. El Inca se considera como la máxima autoridad del gobierno, ¿ya? Algunos lo ponen como una teocracia absolutista, ¿ya? Porque él termina siendo supuestamente el hijo del Inti y su palabra tiene poder tanto político como religioso. Pero lo que hay que considerar es que cuando cuando el Inca toma una decisión, esta no puede ser cambiada. Pero lo que también hay que considerar es que el Inca no conocía la realidad absoluta de todo el territorio. Por eso es que se menciona que existía algo llamado con el nombre del Tahuantinsuyo Camachic. En los Ayllus existen Camachic, ¿ya? El Camachic era el consejo. El curaca viene teniendo un grupo de asesores que lo terminan aconsejando en tomar decisiones. Y por, eh, digamos, relación, su idea también terminó planteando que sucedía lo mismo en la época incaica. Estaba el Inca, quien tomaba las decisiones, pero tenía un grupo de asesores. ¿Quiénes son estos asesores? Uno, los que conocen la realidad del imperio. Y los que conocen la realidad del imperio por los informes que vienen de los cargos inferiores, que es el Apocuna o Aposuyo. Los asesores de frente eran cuatro, los jefes de cada uno de los cuatro suyos. También terminaban siendo los representantes de cada panaca. La vez pasada les mencionaba que cuando el Inca fallecía, su panaca o familia real todavía quedaba vigente, que el cuerpo del Inca era momificado, que se terminaba manteniendo su tradición a través de fiestas y ceremonias públicas como procesiones, etc. Y recuerden que el Inca o el Auqui tenía que casarse con sus primas, espero recuerden eso, que eran las mujeres representantes de cada panaca. Esa era parte de la relación que venía teniendo con ellos para mantenerse en el poder de manera equilibrada. Entonces, cada una de esas panacas también tenía un vocero, ya, frente al rey, porque cada uno de ellos también querían influenciar en la decisión del gobierno y ser cercano al gobierno, al Inca, de esas decisiones. Era parte del juego de tronos, ya era parte del juego político, ya para terminar siendo importante en el gobierno en aquella época. Entonces no se olviden, el rey es la máxima autoridad, él toma decisiones, pero tiene un grupo de asesores o consejeros que es el Tahuantinsuyo Camacho, los escogidos y los representantes de cada panaca. Por otro lado, el Inca va a terminar designando a una persona llamada con el nombre del Tucuy o Tucuy, ¿ya? Ese personaje termina siendo el fiscalizador del gobierno, ¿ya? Él es el fiscalizador. Su función es hacer que los funcionarios del gobierno incaico terminen cumpliendo la ley, ¿ya? Que la hagan cumplir y la cumplan. Evitar de que haya evasión de impuestos, terminar corroborando de que el gobierno sea eficiente, de que no haya robos, etcétera, que no haya abuso sobre el poder. Así que estos fiscalizadores o tucuy eran los ojos y oídos del Inca, nombrados directamente por parte del Inca para supervisar a los apocunas, a los apunchik, a los curacas, etcétera. Todos los funcionarios del gobierno eran supervisados por él. Él podría castigar, como dice ahí, él puede castigar, él puede terminar, uno, llegando a un pueblo donde ha escuchado a través de sus soplones de que existe evasión de impuestos. Y él puede terminar llegando a un pueblo y pedirle al Quipu Camayoc, por ejemplo, al que tiene las cuerdas con las cuentas, a ver que le diga cómo se están manejando las cuentas del gobierno. Que si termina demostrando que ha habido algún tipo de evasión o algún tipo de descontrol, él puede o llamar públicamente la atención de los funcionarios del gobierno o los puede retirar de su cargo y hasta los puede matar. Recuerden que ese poder especial se lo termina dando el Inca, ¿ya? Para fiscalizar a todos los supervisores del gobierno. Pero así como está el Tuquirricuy, tienes al Auqui. Le decía esto la vez pasada. El Auqui era el único hijo del Inca que no pertenecía a la panaca. Apenas era nombrado como Auqui, él terminaba teniendo su propia panaca, su esposa, sus esposas secundarias y sus hijos para que lo ayuden a gobernar cuando él asuma el control del poder. El Auqui era el hijo electo para poder tomar el control del Tahuantinsuyo de la muerte de su padre. Recuerden que, en teoría, ese hijo era el hijo con mayores capacidades. Ya habíamos dicho la vez pasada, todos los hijos del Inca pasan a un sistema educativo, al Yachaywasi, y ahí es ahí donde van a terminar viendo el perfil de las atribuciones o cualidades particulares que venían teniendo. Y aquel que venía teniendo las mejores cualidades se le terminaban nombrando como sucesor al trono. Seguramente el Auqui más interesante de este periodo incaico es Tupac Yupanqui, ¿ya? Que fue Auqui por mucho tiempo,
y que ayudó a incrementar los territorios del imperio hasta que asume el gobierno de Inca cuando muere su papá Pachacútec. Así como está el Auqui, está el Apu Kispay, ¿ya? ¿Quién es el Apu Kispay? Es el jefe del ejército del Tahuantinsuyo, es el comandante general del ejército del Tahuantinsuyo, ¿ya? El Apu Kispay ya es el jefe militar, es el jefe militar. Creo que le decía esto la vez pasada, ¿ya? El Tahuantinsuyo no tiene un ejército, ¿ya? Era muy semejante a lo que venían teniendo los persas. Cada ayllu o cada pueblo sometido a los incas terminaba realizando o terminaba entregando un batallón en favor del imperio, ¿ya? De tal manera que cada ayllu tenía su tropa dirigido por el Sinchi, ¿ya? Que por lo general era el Curaca, y este se terminaba poniendo bajo el mando de la Puquispay, que es el que comanda el ejército en general del imperio incaico, ¿ok? Así como está el Apu Kispay, está el Quipu Camayoc. El Quipu Camayoc, no se olviden, termina siendo ¿quién? Son los que administran o los que dirigen los quipus, ¿ya? El quipu, no se olviden, son estas cuerdas anudadas o estas cuerdas de colores con diferentes nudos, que al parecer, o muy probablemente, era un sistema de mnemotecnia, sobre todo para poder llevar cuentas. Como hay diferentes colores, hay muchas teorías, ¿ya? La teoría, una de ellas terminaba siendo de que esto era para poder manejar el sistema decimal, unitario, decimal, centesimal, y los colores de las cuerdas eran para poder hablar de vivos, de muertos, de ganadería, de campos de cultivo, etc. ¿Ya? Había una forma especial, lamentablemente no había una forma estándar, ¿ya? De, entre comillas, escritura de los Quipucamayos. Parece que era uno, o una mnemotecnia personal, o dos, lo venía conociendo solamente estas cuentas y para qué servían solamente un grupo de los Quipucamayocs. Lamentablemente no se sabe qué cosa es. Lo más probable es que sean solo mnemotecnias, ¿ya? De cuentas con respecto a numeración, o algunos hablan de hasta escritura. Y estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Pero no hay forma de poder demostrarlo en su totalidad. Por otro lado está el Colca Camayoc, ¿ya? El Colca Camayoc es el que administra la colca, y recuerden que las colcas son los almacenes del gobierno, ¿ya? Entonces, creo que le decía esto la vez pasada. Las colcas son almacenes para el Estado, ¿ya? Cuando había una crisis económica, estos almacenes podían ser repartidos entre la población, pero no era un reparto de manera desorganizado, ¿ya? O sea, si al Inca le dice que hay el coronavirus, lo dicen terminó sobrepasando con facilidad para ponerle simple. ¿Qué pasa? Una colca sirve para poder alimentar a 10 ayllus a la vez. O sea, no es que toda la gente de los ayllus va a la colca. El colca Camayoc llama a los líderes de los ayllus, a los curacas. Y los curacas saben, ya saben cuántos purej hay. Y estos saben cuántas personas hay por cada familia. De tal manera que yo terminaba pidiendo para un tiempo prudencial que saque los alimentos para cada uno de estos ayllus. Así, porque estaba suficientemente bien organizado, ¿ya? Para que eso pueda funcionar. El poder del Tahuantinsuyo depende de su alta capacidad de administración o de sistema administrativo que terminaron teniendo. Hasta que llegó la venida española, ¿no? Este es otro tema. Siguiente tema. El otro punto que tenemos que ver es el tema del desarrollo histórico. No se olviden, si tienen alguna pregunta, vayan a hacer en el chat. Yo termino respondiendo con gusto lo que pueda saber. Ok. Cuando hablamos del desarrollo histórico, ya ahí me faltó una S, ya es desarrollo histórico. ¿Ya? El desarrollo histórico viene teniendo tres claras etapas. El periodo curacal, el periodo de la Confederación Cusqueña y el periodo imperial. ¿Ya? Comencemos con el periodo curacal. A ver, eh, recordemos un dato que termina siendo importante. Los incas, ¿ya? Los incas. ¿De dónde son los incas? No me acuerdo si te lo dije la vez pasada. De acuerdo a los mitos, ¿ya? Y eso sí lo debes conocer porque te lo he enseñado desde que eres espermatozoide, ¿ya? Recuerden que los mitos hablan de Manco Cápac y Mama Odio y de los hermanos Aya. En ambos casos se habla que los incas terminan siendo migrantes, ya sea del lago Titicaca, como habla el mito de Manco Cápac y Mama Odio, o ya sea del Cerro Guanacaore, como termina hablando, ¿ya? De la región de Pacaritambo, como habla de los hermanos Aya, ¿ya? En ambos casos se habla de un pueblo migrante que llegan a un Cusco que ya está habitado. De acuerdo al mito de los hermanos Sayar, el Cusco está habitado por población que rechaza inicialmente la presencia de los incas y contra los que se va a tener que enfrentar para poder hacerse un espacio dentro del Cusco. Mientras que el mito de Manco Cápac y Mama Odio habla de que en el Cusco los pueblos son bárbaros, son atrasados, de tal manera que Mama Odio les enseña a tejer a las mujeres y Manco Cápac les enseña a cultivar el maíz.
De tal manera que se hace referencia en ambos casos a que el Cusco ya estaba habitado previamente. Ahora, lo que se sabe históricamente es que los incas es muy probablemente, como dice el doctor Valdemar Espinosa, terminaban siendo Tiahuanaco, ya terminaba siendo población puquina, que terminó migrando. Cuando hablamos de los Tiahuanaco hace algunas semanas atrás, yo le mencionaba que los Tiahuanaco van a llegar a su fin, ya producto de un proceso migratorio. No se sabe ya si es una migración por falta de alimentos ante un fenómeno del niño o una migración por invasión de los aymaras, pero de que migran y van a diferentes lugares sucede así. Y es muy probable que los incas tengan un origen tiahuanaquense o puquina por cuatro factores. Uno, el mito de Manco Cápac y Mama Oglio, que hace referencia al lago Titicaca. Segundo, la distribución de la ciudad. La capital de Tiahuanaco, Taipicala, es semejante al Cusco. Parte Urin o parte baja con templos religiosos, parte alta con construcción militar. Tres, el uso común de los queros. Y cuatro, el idioma. El idioma de los incas, no se olviden, no es el quechua. El idioma de los incas termina siendo, o sea, no es el runa simi o la lengua de los humanos. Ellos tienen el capac simi o la lengua de los gobernantes, de los señores, que es precisamente el puquina, ya, o el tehuanaquense. De tal manera que esos cuatro elementos hacen pensar de que los incas, al parecer, tenían un origen de Tiahuana, ¿no? ¿Ok? Por ahí están preguntando, vamos a ver qué están planteando. Dice, ¿el periodo curacal tiene otro nombre? Bueno, también se le puede llamar periodo señorial o la época inicial de los incas, ¿ya? Pero por lo general se le conoce como periodo curacal. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando los incas llegan, ¿ya? Cuando los incas llegan al Cusco, repito, de manera violenta o pacífica, de acuerdo al mito que queramos utilizar, los incas van a terminar siendo un pueblo más, ¿ya? Un pueblo más en el Cusco. En el Cusco habían ya varios pueblos, y les estoy mencionando acá, los Poques, los Guayas, los Alcalizas, los Aguaceras, los Ayamarcas, los Andamarcas y varios otros pueblos más. ¿Ya? De todos estos, ya, los incas se van a terminar ubicando en el valle de Acamama, ya, en el valle de Acamama, y ese va a ser el territorio donde se establece. Ahora, los incas son un pueblo dentro del Cusco, dentro de los varios otros pueblos que existen. No existe un rey del Cusco, cada uno tiene su propio gobernante, que es un capac, que es un señor, que es un señor local, y que al parecer son líderes de origen sacerdotal, o sea, todavía tienen un gobierno teocrático militar, pero con más poder de los sacerdotes, ¿ya? Eso es lo que se puede terminar mencionando. Ahora, los incas van a terminar, como dice en el segundo check, compitiendo con los ayamarcas por el poder. Los ayamarcas son el pueblo más poderoso hasta antes de la era de los incas. Y los incas van a terminar generando una competencia por ellos con el control del gobierno. Un dato más, ya sé por dónde iba tu pregunta, Claudia, ya entendí. Culturalmente, a ese periodo también se le conoce con el nombre de periodo Quilque, ¿ya? Se le llama así por el tipo de cerámica, ¿ya? Hay un arqueólogo llamado Brian Bauer, ¿ya? Quien termina mencionando que los incas, antes de ser un imperio poderoso, terminaban teniendo un estilo de cerámica muy peculiar, ¿ya? A ello lo llama como cerámica Quilque. Por eso es que el periodo Curacaral y hasta el periodo de la Confederación se puede mencionar como cultura Quilque, ¿ya? En la época del Intermedio Tardío. ¿Ok? No sé si esa era la pregunta, Claudio, si te la respondí. Sí, profesor. Claro, ya, el periodo Quilque. A ver, siguiente, dice, como te decía, destaca el liderazgo de la élite sacerdotal o de los Uri, más que de los militares en ese periodo, y los gobernantes terminan siendo los que conocemos desde pequeñitos, ¿ya? Tienes a Manco, Cápac, Sinchirro, Cayote, Yuponqui, Maita, Cápac, Capayupan, ¿ya? Ellos son los gobernantes de la época, ¿ya? Son los gobernantes de la época. En este caso hay que tomar en cuenta, yo siempre lo menciono que, número uno, ninguno de ellos tiene el título de Inca, ¿ya? Todos y cada uno de ellos terminan teniendo algunas palabras en común, pero nadie tiene el título de Inca. Por ejemplo, número uno, palabra común, Cápac, de Manco Cápac, Maita, Cápac y Cápac Yupanqui. La palabra Cápac, ya te dije hace un rato, significa señor, gobernante local, nada más. Pero así como existen esta palabra común que es el Cápac, recuerden que también tienes otra palabrita que se repite acá, que es la palabra Yupanqui. Yupanqui, ahorita me comí otra letra, ¿ya? Yupanqui, no se olviden, termina siendo la palabra o el apellido de la familia gobernante. Así como están los Habsburgo y los Borbones en España,
así como están los, no sé, los Estuardo en Inglaterra, así como están, no sé, los Plantagenet en Inglaterra también, ya, acá vas a tener a los Yupanqui, ya, es el apellido real, es el apellido de la panaca. Y recuerden que ese apellido se va a transmitir permanentemente o solo van a haber Yupanquis gobernando, porque no se olviden que el Inca se casa con su hermano y con sus primos, así que ahí nomás circula el poder entre la familia. Ahora, todo esto va a terminar cambiando en el periodo de la Confederación Cusqueña. Profe, ¿en el periodo curacal podemos hacer más profundización? No, ¿por qué? Porque no vienen preguntas de examen de admisión, ya, por las puras esas, ¿ya? En el examen de admisión lo que han preguntado, ya lo que han preguntado es acá, ya, su relación con los chancas, que Pachacute los vence, y luego han terminado preguntando de la época imperial, que es la parte que nos interesa, ¿no? Que es la parte de la época de la grandeza de los incas. Cuando hablamos de la confederación, recuerden, ¿qué sucedió? Estos diversos pueblos que competían entre ellos por el poder se van a terminar viendo amenazados por la expansión de los chancas, ¿ya? Amenazados por la expansión de los chancas. ¿Qué pasó? Los chancas, ya hemos dicho la vez pasada, los chancas se terminan encontrando en provincia de Apurímac, ¿ya? Provincia de Apurímac, disculpa, departamento, región de Apurímac, provincia de Andahuaylas, ¿ya? Y no se olviden que los chancas se habían expandido sobre Yacucho, sobre Huancavelica, hicieron una alianza con los Huancas de Junín y ahora querían tener el control de los valles fértiles de Cusco. Los chancas, le decía la vez pasada, se perfilaban ya como un imperio, ¿ya? Pero al intentar invadir el Cusco, pues se van a terminar chocando con una pared que termina rompiendo su añoranza de hacerse el pueblo más poderoso de la región. ¿Qué pasó? Los diversos pueblos cusqueños ya se van a terminar aliando para enfrentarse a los chancas, y entre los diversos pueblos se decide que el mando se le tiene que dar a los incas, ¿ya? Así que de los incas, recuerden que los urin ya no sirven para poder dirigir el gobierno, porque yo no necesito un sacerdote, quiero un jefe militar ante la invasión que voy a terminar recibiendo. Y es por eso que el poder pasa a manos de los anan, ¿ya? Los anan Cusco o los militares. Quien es el primero de sus líderes termina siendo Inca Roca. Inca Roca organiza la defensa militar, un ejército del Cusco, frena el intento de ataque de los chancas, ¿ya? Y a partir de ese momento el poder de los incas se afianza en el Cusco. Los dos pasos que va a terminar dando Inca Roca tras esto ya fueron importantes. Número uno, porque él se va a terminar casando, ya casando con mujeres de cada uno de los pueblos de la región cusqueña. O sea, va a terminar teniendo diversas esposas, con todas hijos, y termina afianzando su relación diplomático-política con cada uno de estos pueblos, afianzando el dominio incaico. Pero además de eso, va a terminar construyendo el Ya Chayhuasi, ya la Casa del Saber. Inca Roca se supone que plantea que, bueno, si se va a tener un gobierno, se necesita tener personas capacitadas para eso. Así que se va a terminar estableciendo un sistema de educación dirigido por los incas sobre las noblezas de los diferentes pueblos, y con eso su autoridad particular y la de los incas se impone en el Cusco. Su hijo Yaguarhuaca también termina frenando una nueva invasión de los chancas, pero el caso de Huiracocha es un caso especial. Se menciona, ¿ya? Y eso lo dice Juan de Betanzos, el cronista Betanzos, se menciona de que ante un nuevo intento de invasión chanca, él termina frenando esa agresión. Pero luego, ante una amenaza de invasión mucho mayor, Huiracocha y la nobleza se retiran del Cusco. Se van hacia un pueblo llamado Jaquijahuana. Y cuando se desplazan, pues terminaron, digamos, dejando a la merced de los chancas el control de la ciudad. Se menciona también el mismo Juan de Betanzos de que producto de ello, uno de los hijos del Inca, ya que termina siendo Cusi Yupanqui, decide pedirle a su padre y a la nobleza que regresen y se organice la defensa, cosa que rechazaron. Como lo rechazaron, ya cuando lo rechazaron, pues va a terminar haciéndose, o es ahí donde comienza el mito. El mito es que Cusi Yupanqui logra obtener el apoyo de sus dos hermanos, y hay una trinidad para dirigir la defensa del Cusco, ¿ya? Y ellos comienzan a pedirle primero tras pedirle a su padre que regrese y lo rechazan, pues él va a los diferentes pueblos de los alrededores del Cusco y les propone unirse contra la invasión chanca, porque si los incas caen, luego van a caer ellos. En la crónica de Betanzos no se habla de respuestas, simplemente lo escucharon. Betanzos menciona de que Cusillupanqui se duerme tras estas negociaciones,
se duerme bajo un árbol, ¿ya? Y luego de ese árbol termina apareciendo una luz resplandeciente. Esa luz resplandeciente es el dios Huiracocha, ¿ya? Que le termina diciendo a Pachacute que yo te voy a ayudar a ganarle a los chancas en el momento que sea necesario. Cuando la amenaza o cuando la invasión chanca ya se hizo presente, de nuevo Cusipanqui cae dormido y el dios Huiracocha le dice, vas a hacer lo siguiente. Parte alta de los cerros, vas a poner grandes piedras, le vas a poner un poncho, ¿ya? Le vas a terminar poniendo varias piedritas pequeñas alrededor y guaracas, ¿ya? Como ondas. Lo vas a dejar ahí, yo te voy a hacer ganar la guerra. Según la tradición, ya según el mito, ¿qué pasó? Estas piedras se terminaron convirtiendo en los Purunraucas, que están acá, ya los Purunraucas o guerreros de piedra. Que cuando los chancas llegaron al centro del Cusco, lo que terminaron encontrando fue una caída de piedras en el cerro que terminaron matando a varios de los chancas y luego comienzan a bajar de los cerros. Ya la gente, así como cuando baja el crucero a la cadena, ya comienzan a bajar como locos, ya para terminar atacando directamente a los españoles, o disculpa, a los chancas. Ese ataque, en realidad, ¿quién lo hizo? Lo terminaron haciendo aquellos pueblos que terminaron apoyando, que terminaron siendo escuchados por parte de Pachacútec, o quienes fueron convencidos por parte de Cusiupanqui para que defiendan el Cusco. Todo esto es parte de una batalla llamada con el nombre de la batalla de Yaguarpampa, donde los chancas terminan siendo derrotados y por lo tanto el Cusco se mantiene en pie. Creo, si no me falla la memoria, y creo que no me falla tanto todavía, ¿ya? Que la vez pasada te mencionaba esto. La batalla de Aguarpampa, los arqueólogos actuales hasta dudan que haya existido. Y si existió, no fue tan grandiosa como lo terminan diciendo las crónicas o lo decían los incas. Simplemente que se creó una tradición. Ya ellos vencieron una invasión, pero se terminó haciendo festividades anuales para recordar la victoria sobre los chancas y la fundación de los incas y como el momento en que comenzaron a crecer. Pues se hizo toda una celebración y una ceremonia para engrandecer este evento. Desde este momento, esto marca, como dice por acá, marca la expansión de los incas fuera del territorio cusqueño y por lo tanto el periodo de la expansión imperial. Un caso especial es que Cusipanqui no solamente vence a los chancas, ¿ya? O sea, antes del intento de invasión, sino que Cusipanqui después de frenar la invasión va y los ataca a los chancas y a sus amigos los huancas. Y luego regresa al Cusco. Cuando regresa al Cusco victorioso, él le pide a su padre, dice Juan de Betanzo, le pide a su padre que regrese a gobernar. Su padre se niega porque está con Roche por haberse retirado. Y como el Inca Huiracocha no quiere gobernar y Cusi Yupanqui no quiere ser nombrado Inca mientras su papá esté vivo, su papá le dice, bueno, entonces que sea tu hermano Inca Urco, ¿ya? Inca Urco, ya Inca Urco, para algunos gobernantes o para algunos cronistas, fue Inca, fue gobernante. Y lo que en realidad pasó es que Pachacuti le dio un golpe de Estado. Para otros cronistas, ya como Juan de Betanzos, él fue Auqui, fue elegido por el Inca Huiracocha para ser gobernante, pero Kusi Yupanqui no lo aceptó porque él no tuvo la entereza, ni la fuerza, ni la bravura de terminar enfrentando él a los chancas como le correspondía. Así que hubo una bronca, parece que Incaurco intentó matar a Kusi Yupanqui y sus tropas lo terminaron asesinando a él. Cuando Kusi Yupanqui llega al Cusco, es celebrado por parte de la gente le reconoce la victoria, la élite, tanto militar como religiosa, también se la reconoce y lo quieren nombrar Inca, ¿ya? Y él dice, no, no quiero, ¿ya? Yo no quiero ser nombrado Inca. Si quieren que yo sea Inca, yo quiero que el sol mismo me nombre. Eso fue interesante porque Pachacute lo que está diciendo, o Cusillupanqui lo que está diciendo es, quiero que los sacerdotes, los Urin Cusco, se pongan bajo mi autoridad, ¿ya? Así que los Urin Cusco, que tienen a un Cusillupanqui al frente que toda la gente adora, pues decidieron hacer una ceremonia donde el sol reconocía la autoridad de Cusillupanqui y lo nombran como Inca con el nombre de Pachacútec. ¿Ya? Pachacútec significa, o Pachacuti, como aparece en las crónicas, significa el que transforma la tierra. Teorías, ya teorías. La más conocida es que Pachacútec es un Inca. Teorías posteriores dicen que no, Pachacútec no es un Inca, Pachacútec es una época de cambio. ¿Por qué? Porque todo lo que se dice que hizo Pachacútec o terminó siendo un gobernante grandioso que terminó generando cambios radicales en el mundo andino, o no fue uno, sino fueron varios. La Pachacute no fue una persona, sino una época. Y hubo algo así como Pachacute primero, Pachacute segundo, Pachacute tercero, ¿ya? Algo así. Hay estudios sobre el caso.
Pero vamos a sacarnos con lo que no. Te va a preguntar el examen. Pachacútec fue un inca grandioso, glorioso, obedece a los chancas y inicia la expansión de los incas. Entonces, cuando hablamos del periodo imperial, hay que recordar lo que está por acá. Dice acá, es la época de expansión territorial de los incas y lo que hay que tomar en cuenta es que este periodo de expansión imperial no alcanzó ni siquiera un siglo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se desarrolla desde la victoria contra los chancas más o menos en 1435 o 1440 y culmina en menos de 100 años en 1532 cuando viene la invasión española. ¿Qué significó esto? De que este imperio, que no duró ni un siglo, no logró consolidarse. ¿Ya? No logró consolidarse. ¿Qué significa? No se olviden, los incas son un imperio, los incas someten pueblos, los incas le quitan autoridad política a los gobernantes locales, ¿ya? Y eso no va a ser olvidado. Segundo, cobran impuestos, le quitan tierras a la población, la gente no lo olvida, y por eso es que van a comenzar a aparecer múltiples rebeliones, sobre todo durante la época del Inca Huayna Cápac, que se va a terminar encargando de acabar violentamente con ellas, pero implicaba que todavía no había una consolidación. La zona sur sí está sometida al gobierno incaico, ¿ya? Pero la zona norte todavía es una zona muy conflictiva, ¿ya? Y es esa zona la que se va a poner del lado de los españoles, no te olvides tú, ¿ya? Esa es una cuestión a tomar en consideración. ¿Qué más hay que tomar en cuenta, muchachos, sobre el caso? ¿Ya? Lo que hay que tomar en cuenta, ¿ya? A ver, vamos a ver los comentarios que están por acá para responder si hay algo que hacer. A ver, me dicen, profe, Tahuantinsuyo se le conoce como la Roma de América. Uy, no, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Esas relaciones de la Roma de América, que Pachacútec es el Carlomagno del Tahuantinsuyo, que, por ejemplo, Tupayacupanqui es el Napoleón de los Incas. Esos nombres hay que tener cuidado. Primero porque nunca te va a venir un examen de admisión. Te puede venir en alguna academia de, con preguntas de bajo nivel, ¿ya? Por no hablar mal de las academias, pero con preguntas de bajo nivel. Pero no es algo que te va a venir en pregunta de examen de admisión, ¿ya? Es algo que algún autor puso porque se le ocurrió, porque hizo alguna relación, pero no te va a venir así en algún examen de admisión serio. En San Marcos nunca te va a venir, ni en la vida real te va a venir eso, te vendrá pues, en varios. A ver, otra me dice, profe, nada, confundes a los news, ¿ya? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo confundo, Pierito? Dime. Dice, No, Cristian profe, o dice, sea, me refiero que al acuñar el término de la Roma de América, muchos pueden malinterpretar esto y no, no, pues. no, 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 por eso les menciono, de algo que estoy diciendo, pero no, no, no se metan con ese tipo de relaciones que por ahí escucharon. No, 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 no se metan con eso. ¿Ya? La pregunta examen de admisión no te va a venir así. San Marcos no te va a venir así. Una pregunta de con menos te va a terminar viniendo así. Pero son datitos así anecdóticos, si quieres, ya. Pero no te sirven para pregunta de examen. Quiten eso de su cabeza. ¿Ya? A ver, ya dice, profe, Cristian me dice, profe, tiene forma de S, ya. Y ya. Tiene forma de S, si quieres, mira la forma de S, yo le veo la forma de una L, tiene la forma del cuello de una vicuña, si quieres, ya. Pero no tiene, ya no tiene una relación especial, ya, con una pregunta de examen. No se metan a alocarse con el tema, por favor, ya, a lo concreto, a lo que nos interesa. Explicación, explicación, explicación. ¿Ya? Lo demás es datito nada más. Una bromita, por si acaso, para relajarnos un poco. A ver, siguiente. Estas son las características, no se olviden. Ahora, lo que hay que recordar, y no te olvides esto que estamos viendo, la expansión del imperio. Lo de Naranja fue lo que fue conquistado únicamente por Pachacútec. Pachacútec, como lo vamos a ver acá a continuación, es el que inicia la expansión. Pachacútec por el norte, ya por el norte, somete a los chancas y luego somete a sus aliados los huancas y destruye su ídolo, cosa que los huancas nunca terminaron olvidando. Destruyen a su ídolo Guayayo Carhuancho y eso hace que los huancas odien a los incas y luego se pongan del lado de los españoles. Y bueno, ustedes deben recordar que son sus principales aliados. Y luego Cusiyupanqui o Pachacútec ya va a terminar invadiendo ya la zona del altiplano. Y recuerden que ahí están los reinos aymaras, pero también lo vimos hace 2 semanas atrás. Recuerden que de los reinos aymaras el que lideraba eran los collas. Para derrotar a los collas, los incas se hicieron aliados de los lupacas, le pegaron a los collas, los incas apoyaron a los lupacas a gobernar, subordinados al dominio incaico. No se olviden. Ahora, Pachacútec tras eso se queda a gobernar el Cusco. Y su hijo Tupac se encarga de continuar con las victorias militares. Por eso te ponen acá que de color, color guinda, así como de la camiseta de la U, ¿ya?
Este territorio va a ser conquistado por Tupac Yupanqui como jefe militar, ¿ya? Mientras que Pachacútec terminaba siendo el gobernante. Pero te ponen a los dos puntos, ¿ya? Están bajando los aliancistas seguramente, ¿ya? Se hablando, este tipo miserable. A ver, sigamos hablando. Miren ustedes, no se olviden, ¿eh? Entonces, Cusi Yupanqui derrota a los chancas, a los huancas y a los collas, ese es Pachacútec, ¿ya? Y ese es un dato que a mí me gusta acá. Mira, esta imagen que estamos viendo en la diapositiva termina siendo la imagen de Pachacútec graficada por parte de Huamampo Mayal, que hace un montón de dibujos. Mira acá, le ponen el noveno Inga, porque así se le llamaban los incas, ya era Pachacuti Inga Yupanqui, ya Yupanqui, el apellido real. Mira, lo ponen como un jefe militar, lo ponen con su porra, con su escudo y con su onda, ¿ya? La onda, la bola que cuando se lanza sale como un trueno, ¿ya? Y la piedra cae como, ya, para golpear y genera muerte. Esta imagen de la onda, ¿ya? Hace referencia a el trueno, el rayo, ¿ya? Y esto está relacionado al dios Iyapa, el dios de la guerra, para el cual se hace la fortaleza o el templo del Sacsayhuaman, ¿ya? Pachacútec está relacionado bajo esta forma de vestimenta como un jefe militar, no se olvide. Ahora, Pachacútec Inca Yupanqui, ¿ya? Se queda, tras derrotar a estos tres, se queda en el Cusco para organizar el gobierno. Él es considerado como el organizador del sistema de gobierno incaico, mientras que su hijo Tupac Yupanqui es el que va a continuar con la expansión territorial. A ver qué cosas están planteando por acá. A ver, a ver. Ahí es como dice el otro. El Ares peruano. Mira, llámalo más que Ares, ya, relaciónalo con Zeus si quieres, ya, y más que eso, relaciónalo con Thor, ya, por el tema del trueno rey. Pero no te va a ir este examen de admisión, no te van a poner una imagen de los Avengers y dicen, a ver, este está relacionado, ¿cuál de los Avengers está relacionado con Pachacútec? No te va a venir eso, ya, por si acaso, ya. A ver, no sea loco, ya. Cristian, oye, ya estoy una hora en clase y recién te das cuenta que no soy Yucra, yo soy más hermoso. Yucra va a tocar mañana, te ha hecho un cambio de horario para él, nada más. A ver, sigamos, ya sigamos. Lo siguiente. Recuerden que durante la época del mandato de Pachacútec, y lo vimos la vez pasada, Tupac Yupanqui como jefe militar, como Auqui, va a terminar derrotando a los Chimú, ¿ya? No se olviden de ese dato. Derrota a los Chimú y casa a, ¿cómo se llama? Minchancaman lo casa con su hermana, y Pachacútec va allá y reúne a todos los nobles, y le da regalos y los subordina. Espero que recuerden eso. Lo siguiente es que Pachacútec, estando en Cusco, se considera de que él es el que divide el imperio en los cuatro suyos, ¿ya? Para una mejor administración. Chincha y suyo, Anti suyo, Coya suyo, Conti suyo. Tú conoces, ¿ya? También se menciona que él reconstruye la ciudad. Mira, para eso yo me dio mucho de Juan de Betanzo, siempre lo repito a él, ¿ya? Él termina mencionando que Cusco y Panco y Pachacútec dice, primer problema del Cusco, el Cusco se para inundando y no por huaicos, sino porque los ríos se desbordan. Así que el río Tulumayo va a terminar siendo redireccionado para que no haya precisamente inundación. Segundo, las viviendas muchas eran, o sea, no había un orden, no había una planificación urbana en la construcción. Y se menciona que Pachacútec manda a destruir todo, salvo los templos, y en base a eso va a terminar haciendo la reconstrucción del Cusco. La reconstrucción del Cusco se va a terminar haciendo en base a piedra y las piedras no van a terminar teniendo como está la imagen que está acá atrás mío. Ustedes tienen la clase en vivo y en directo del Cusco. Si te das cuenta, ya las piedras no terminan teniendo pegamento, no tienen cemento, no tienen barro que las unen, sino son talladas para que calcen unas con otras. En base de Pachacútec, Pachacútec va a mandar a construir varios templos. El templo al Inti, ya existía el templo al Inti de la época de Manco Cápac, que era el Inti Cancha o el templo del Sol. Pero Pachacútec lo amplía, le termina poniendo láminas de oro en las paredes, ya con incrustaciones de diamante como si fueran estrellas, y pone una gran imagen circular de oro ya en la pared que hace referencia al sol. Ese es el Coricancha. Por otro lado, por si acaso, ya intento darte la mayor cantidad de datos que te puedan ser útiles. Eh, Te decía en la clase pasada que las momias de los incas eran sacadas en procesiones y terminaban siendo, no darle la vuelta a la manzana y a la casa, sino que los llevaban en procesión y los terminaban haciendo, o terminaban poniendo las momias frente a la imagen del sol en el Coricancha, ordenados entre Urim y Ana. ¿Ya? Urim y Ana como que gobernaban a la vez y estaban puestos uno al lado del otro.
pero subordinados al INC, ¿ya? Es como cuando, por ejemplo, sacan al Señor de los Milagros y lo hacen descansar en la catedral un día, pues así hacen descansar a las niñas también. Sacsayhuaman, recuerden que es el templo Aiyapa, el dios de la guerra, ya caracterizado por sus grandes paredes, eh, por sus estructuras megalíticas, ¿no? Con grandes usos de piedra, que en algún momento fue utilizado como zona de defensa militar con la invasión de los españoles, pero que fue un templo. Y también está el Quijuarcancha, que es el templo de Diego Huiracocha, hoy bajo la Catedral de Cusco. Todo eso se manda a hacer durante la época de Pachacútec. Pachacútec también termina estableciendo la calendarización del tiempo. O sea, él establece un calendario, según se menciona, de 12 meses, de 30 días y todo lo demás, pero más era para organizar el trabajo, ¿ya? Más era para organizar el trabajo. Dependiendo de las regiones, si estás en una zona fértil como el norte o como en algunas regiones de Cusco, por ejemplo, 11 meses de trabajo por un mes de descanso. La vez pasada te mencionaba esto cuando hablábamos de la división de las tierras. Decía que las tierras del sol, por ejemplo, se terminaban trabajando principalmente para poder mantener a los sacerdotes y las fiestas, ¿ya? Y te decía que cuando había fiesta era un mes de fiesta enterito. Y la gente comía y bailaba y tomaba porque habían trabajado todo el año en esas tierras para poder hacer esa celebración especial. Ese mes de descanso era el mes de los matrimonios, era el mes de la fiesta religiosa principal del pueblo. En un mes se la pasaban bien, se divertían, pero a full, fuerones tremendos, como cuando, lo que la gente va a hacer cuando termine el coronavirus. Y luego de eso, y luego de eso, 11 meses de trabajo exhausto, como tu profe Panchito que está trabajando como moneda. ¿Ya? Ahora, Pachacútec, ya se le atribuyen un montón de cosas más, ¿ok? Pero estos son los datos principales que tienes que terminar conociendo. Cuando Pachacútec fallece, después de muchísimos años, porque Tupac Yupanqui fue el auge eterno, ¿ya? Tupac Yupanqui pasa a gobernar. Tupac Inca Yupanqui, ¿ya? Aquí está precisamente un grabado, ¿ya? Que supuestamente era de la época y tienes el nombre, Tupac Inca Yupanqui, ¿ya? Ahora, Tupac Yupanqui o Tupac Inca Yupanqui termina siendo caracterizado por ser el Inca que logra las mayores conquistas en favor del imperio. No se olviden de eso, ya no se olviden de eso. Eh, como Aukis termina tomando el control de las tierras del norte de Morado, y ya como Inca las de verde, ya todo esto va a terminar estando en sus manos, bajo su liderazgo militar. Es el Inca que mayores tierras introduce en favor del imperio incaico, ¿ya? Ahora, como Aoki destaca la victoria sobre los Chimú y como Inca destaca el hecho que él cierra la frontera sur. No se olviden que la frontera sur del imperio llega hasta el río Maule, ¿ya? Eso lo habíamos visto también la vez pasada. Y se menciona, y espero que no te olvides, que a este Inca se le conoce también como el Inca conquistador, ¿ya? No porque haya tenido muchas conquistas de féminas, ¿ya? Sino que recuerden, ya recuerden que se le llama el Inca conquistador porque se menciona que habría llegado hasta la Tierra del Fuego, hasta el sur de Sudamérica, pero decide cerrar la frontera en el río Maule, pero recuerden que era porque debajo están los araucanos que se rebelan y se rebelan de manera permanente y que por dijo que se fríen, ya no quiero saber nada de ellos y cierra la frontera en el río Maule. Pero, por otro lado, recuerden que se le atribuían expediciones marítimas, el Inca navegante. Se dice que llegaba a Galápagos, a Pascua y tal vez también a la Polinesia. También se le atribuye a él la construcción de los Agya Huasis. ¿Ya? Recuerden que las Agyas, lo vimos también la vez pasada, eran las vírgenes del sol, ¿ya? Mujeres de diferentes estratos sociales, tanto de las panacas como de los sectores populares, que servían ya sea para producir alimentos o vestidos como los cumbis, o ser entregadas como mujeres extras a los nobles o a los sacrificios religiosos, no se olviden. Entonces, él establece estas zonas de aglomeración de aguillas para poder ser utilizadas en lo que el gobierno necesita, eran almacenes de mujeres, literalmente, que venía teniendo Tupayipán. Pero que en la actualidad hacen otra cosa, no hablemos de ese tema. Por otro lado, dice acá, establecen tierras en propiedad para las panacas. Ese es otro dato relacionado a Tupayipán. Se menciona, ya por algunos cronistas, de que él establece lo siguiente. Ya no van a ver que las tierras de un pueblo se dividen entre tierra del Inca, tierra del Sol y tierra del aire, sino que de estas tierras del Inca, una porción, un porcentaje de esas tierras va a terminar pasando en propiedad a las panacas, ya, o a la panaca del Inca que ha hecho las conquistas. De esa manera había dos panacas que eran muy beneficiadas, las que mayores conquistas habían realizado.
no terminaba siendo la panaca de Pachacútec y sin duda la panaca de Tupayupanqui, que por haber hecho conquistas mayores eran los que más tierras poseían y por lo tanto eran las panacas más ricas, más poderosas y más influyentes. Otro, Cristian, ¿cómo le gusta eso? A ver, por otro lado, sucede lo siguiente. ¿Qué pasó con Tupayupanqui? Bueno, Pachacútec se muere viejo, no se sabe que haya sido otra cosa rara. Pero Tupayupanqui lo matan, lo mata una de sus esposas. Se menciona porque no estaba de acuerdo con la elección de Tupayupanqui de su nuevo gobernante, o sea, de su sucesor. Dice que él elige a su hijo con la colla, que es Huayna Cápac, y esto a las otras mujeres con las que también tenía hijos no le gustó, por eso lo terminan matando. Muerto Tupayupanqui, el gobierno pasa a un joven protegido por algunos años por los militares, que es Huayna Cápac. Y Huayna Cápac comienza a asumir el control del gobierno muy chiquillo, entre 14 y 16 años. Ahora, Huayna Cápac, le están poniendo ahí el 12º Inca, va a terminar siendo el último personaje importante como gobernante, como parte de la expansión de los incas. ¿Qué pasa acá? Dice acá, durante su gobierno se logra la máxima expansión del imperio, que va a terminar cerrando la frontera en el río Ancasmayo por el norte, en el río Ancasmayo por el norte, donde está el pueblo de Los Pastos, que la vez pasada habíamos dicho que era el pueblo ubicado más al extremo norte del Incaico. Por otro lado, ya recuerden que durante su gobierno, dice, Tumebamba, o lo que hoy vendría a ser Quito, adquiere la condición de segunda capital. Profe, ¿cómo es eso? A ver, lo que no hay que olvidar es que Tumebamba o Quito ya había sido construida, por así decirlo, o fundada durante la época de Tupayupanqui. Pero lo que sucede es que Huayna Cápac se va dando cuenta de que el imperio tiene un inconveniente. Vamos al mapa. Aquí está el Cusco, como le está poniendo esta parte del mapa. ¿Okay? Aquí está el Cusco. Pero el imperio se había expandido muchísimo y por lo tanto continuar con la expansión en el norte terminaba siendo difícil. Lo que termina diseñando Huayna Cápac es una ciudad que termine sirviendo como segunda capital, entre comillas, como zona que permita continuar con la expansión territorial. De tal manera de que Quito terminaba teniendo esa función. Era una suerte de ciudad de decisión administrativa, para poder continuar con la expansión al norte y mantener el control sobre los territorios conquistados en la parte norte del Tahuantinsuyo. Ahora, por otro lado, durante su gobierno se van a producir diversas rebeliones. Ahora, las rebeliones eran normales, yo te había mencionado. El imperio incaico tiene menos de 100 años, le han quitado autonomía a un montón de pueblos, varios gobernantes quisieran recuperar su autonomía, muchos pueblos no quisieran pagar tanto tributo, así que el malestar era permanente. Pero el ejército, o los incas, tenían un ejército también grande para poder acabar con esas rebeliones. Se dice que tras la muerte de Tupayupanqui, durante el gobierno de Huayna Cápac, aparecen múltiples rebeliones en el norte. Y estas rebeliones, Huayna Cápac las termina derrotando. ¿Cómo? No él. Betanzos dice que se le termina dando la tarea de acabar con estas rebeliones al hijo de Huayna Cápac, que es Atahualpa. Atahualpa no negocia con ningún pueblo, los arrasa violentamente, utiliza el ejército y acaba con todos los pueblos rebeldes. Si bien para Betanzos eso es la muestra de que Huayna Cápac ha escogido a Atahualpa como su sucesor al gobierno, porque le está dando una actividad militar, le está permitiendo demostrar que tiene capacidades para poder llegar a ser gobernante y no lo hace mal. Pero a Atahualpa le terminó faltando inteligencia. O sea, le sobró fuerza, pero le faltó inteligencia, porque esto en el futuro va a hacer de que la imagen de los incas se debilite más y por lo tanto las agresiones externas van a ser cada vez mayores. Siguiente caso. Por otro lado, durante el gobierno de Huayna Cápac, que me dice por ahí, se produce la primera llegada de las huestes de Pizarro. ¿Qué significa eso? Que durante su gobierno se produce el segundo viaje de Francisco Pizarro. Huayna Cápac no conoce a los españoles, pero Huayna Cápac indirectamente sabe de ellos por la enfermedad que ellos traen, la viruela, una de las que traen. Y al parecer, viruela o sarampión es lo que mata a Huayna Cápac. Y su muerte va a terminar generando un problema, el ascenso al trono. Nuevamente me voy con el cronista Betanzos. Betanzos menciona de que la muerte de Huayna Cápac, cuando Huayna Cápac está enfermo, le terminan planteando, ¿sabes qué? Estás mal, te puedes morir en cualquier momento, ¿quién va a ser tu sucesor? Él dice Atahualpa, y Atahualpa dice, no quiero ser el Inca.
¿ya? A mí déjenme en Quito o en Tumebamba como Inca Ranking, algo así como virrey, y yo voy a continuar la expansión en el norte. Así que ante ese hecho, él dice Ninan Koyuchi. Y Ninan Koyuchi, hay dos versiones, o es un niño ya que muere de viruela, o es un joven adulto que termina siendo derrocado por Huáscar mediante un golpe de estado. Sea como sea, Huáscar es el nuevo Inca. Huáscar asciende al trono, pero toma decisiones que afectan a las panacas. ¿Ya? ¿Qué es eso, profe? Te dije que Tupac Yupanqui estableció que cada panaca tiene derecho a una porción de las tierras conquistadas en propiedad. Pero Huáscar encontró un problema. El imperio ya no está expandiéndose igual. La cantidad de nobles, militares y burocracia es cada vez más grande. Hay una crisis de recursos, así que él decide quitarle a las panacas sus tierras y las panacas se pusieron en su contra. La primera panaca que se pone en su contra tenía siendo la panaca de Pachacute, que dice, no, Huáscar nos está perjudicando, hay que sacarlo del gobierno. Esa es su idea. Pero lo que ellos hicieron fue respaldar la imagen de un personaje, alguien que Huayna Cápac tenía como a bien que sea el gobernante. Y la familia Pachacute respalda el golpe de Estado de Atahualpa contra Huáscar. Hasta ese momento, ya las panacas en su totalidad están de acuerdo. Pero luego la panaca de Tupac Yupanqui se da cuenta de algo. Si es que Atahualpa gana, en realidad quien va a gobernar es la familia Pachacute. Y eso los hará más poderosos que nosotros, la panaca de Tupac Yupanqui. Conclusión, no podemos permitirlo. ¿Qué hay que hacer? Ellos decidieron apoyar a Huáscar y le dijeron, mira, cuando tú ganes, producto de nuestro apoyo, ya vas a seguir siendo gobernante, le quitas las tierras a todas las panacas menos a la nuestra. Lo que acá pasaba es que las panacas de Pachacute y la panaca de Tupac Yupanqui en realidad solamente terminaban siendo personajes que manejaban a Atahualpa y a Huáscar como títeres por el control del poder. No se olviden que la famosa guerra civil, que es lo que quiero hacerles entender o recordar, es que no es más que una guerra por el poder, ya por el poder en el Cusco entre las panacas o familias más importantes. Atahualpa y Huáscar son solamente los rostros de la guerra, pero los grupos de poder son estas dos panacas que le mencionaba. ¿Cuál es el resultado? Bueno, el resultado de esta guerra termina siendo la victoria de Atahualpa sobre Huáscar. Ya Huáscar ha sido tomado prisionero, Atahualpa está en Cajamarca celebrando su victoria, pero llegaron los españoles y eso no duró mucho tiempo. También recuerden que los españoles ganarán o derrotarán a los incas, producto del apoyo de esta serie de pueblos del norte que se van a poner de su lado. Eso es algo que ya veremos en la próxima clase. Así que en esta guerra civil, la victoria de Atahualpa genera precisamente la victoria de este grupo, pero Atahualpa ni siquiera termina siendo coronado ya en el Cusco, ya no tuvo tiempo para eso, ya. Pero esta guerra también debilita a la élite y facilita que muchos pueblos, no se olviden, se pongan del lado de los españoles en este apoyo contra la invasión. Bueno, vamos terminando. Vamos terminando con el tema. Lo que tenemos que ver ahora es el tema cultural. ¿Ya? El tema cultural. A ver, vamos a ver qué preguntas me están haciendo por ahí en el chat. A ver. Dice, guerra civil, ya, la Civil War, ya, está bien. Dice, profe, pero Huayna Cápac puede contagiarse viruela si aún no había habido un encuentro directo con los españoles. No, directo no, pero recuerda que los españoles desembarcan en Tumbes, ya en el primer viaje, van a terminar desembarcando en la zona de Río Santa, en Ancash, tienen contacto con población indígena local y hay gente que ya se va infectando. Y es coronavirus de la época. Salvando las diferencias, ¿no? Sino que digo que es una enfermedad contagiosa porque no tenemos anticuerpos y comienzan a morir un montón de gente. Y así parece que se enferma, ¿ya? Que se enferma Huayna Cápac, ¿ya? Y se apoya de los pueblos resentidos. Sí, resentidos, pero siempre hay que tomarlo en cuenta de otra perspectiva. Me preguntan por acá por interno. Tomen en cuenta que los incas, y eso insisto, son un imperio que somete, es un imperio que tiene poder, es un imperio que somete a otros pueblos. Y esos pueblos no están de acuerdo. Ya es como que, por ejemplo, ya viene y nos invade Chile. La historia oficial es que Chile es un pueblo poderoso, grandioso, que conquistó Sudamérica con su fuerza y llevó cultura, etcétera, ¿ya? Y que luego viene Brasil y hace la bronca y nosotros nos ponemos del lado brasileño, ¿ya? Entonces la historia va a terminar cambiando, la historia va a terminar cambiando, es decir, que los chilenos desgraciados sometían pueblos y los brasileños son los libertadores. O sea, la historia cambia dependiendo de quién gane y se convierte en una historia oficial favorable a uno u otro bando.
El examen de admisión ya lo habrá al principio, o en septiembre o en diciembre, lo más probable es en diciembre. A ver, regresemos, ya regresemos, para terminar. Logros culturales. Bueno, en el aspecto religioso hay que tomar en cuenta varios datos. Uno, que la religión incaica es politeísta, es decir, se adoran a varios dioses, ¿ya? Segundo, es naturalista, los elementos de la naturaleza son considerados divinos, el sol, la luna, el rayo, las estrellas, ¿ya? La lluvia, el río, el lago, todos son considerados divinidades. Es animista, ¿por qué? Porque a cada uno de estos elementos se le da vida, se le da un alma, ¿ya? Entonces el sol y la luna son esposos, ¿ya? Y cada Pachacama, el Raya se quieren y se rechazan, y hay toda una serie de alianzas y enfrentamientos entre los dioses. Son como los mitos de los griegos, por ejemplo. Por otro lado, dice, el dios oficial del estado inca fue el Inti, claro, recuerden. Los incas donde llegan imponen el culto al Inti, pero no terminan rechazando el culto a los dioses locales. O sea, se permite el politeísmo, pero como un dios oficial. ¿Ya? No se olviden. En cada uno de los lugares, los incas imponen un templo al sol. Si existía el templo, un dios importante, los incas hacen un templo más grande, justamente mostrando que su dios es más importante y los incas más poderosos. Por ejemplo, termina siendo esto en Lurín, ¿ya? El templo de Pachacamac, adorado desde hace mucho tiempo, dios importante en toda la costa, va a terminar poniendo al lado a los incas al templo al sol, más grande, simplemente mostrando la idea de que este es su hermano mayor y que los incas tienen más poder. ¿Ya? Principales dioses ahí estoy poniendo. Huiracocha es un tema muy especial, ya saber quién es Huiracocha. Para algunos autores es el creador, más que del mundo de los hombres, ya, porque el mito de los Huiracocha dicen que sale de la Titicaca, se vienen tres por Costa Sierra y Selva, van creando los hombres, que los van sacando de los cerros y los lagos y luego se van por el mar. Es más que creadores, son organizadores, ya, pero sí creadores de los seres humanos. El Inti es el sol, Pachacamac ya es un dios antiguo, que es el dios de los movimientos telúricos, y el templo de Pachacamac es un oráculo preciso, no se olviden. Iyapa es el dios del rayo, ligado a la guerra. Pariaca, que es el dios de las lluvias torrenciales, el único que venía como pregunta de examen de admisión. Los malquis son las momias de los incas, y no se olviden que se practicaba el ofismo, las momias eran sacadas en procesiones, había un culto rendido hacia ellos. No se olviden el tema de la religión. Y en la misma religión está la cosmovisión. Y la cosmovisión es cómo es que se terminaba entendiendo la presencia del humano frente al universo. Y en esa visión se mencionaba de que había tres niveles. Uno termina siendo el Anampacha, el otro es el Caipacha y el tercero es el Cucupacha. ¿Ya? El Anampacha es el mundo de arriba, y es el mundo donde se encuentran los dioses celestiales, los dioses de la bóveda celeste o el cielo. Ahí está el Inti, ahí está la Quilla, ahí está Illapa, ya ahí están las lluvias torrenciales con Pariacaca, etc. Aquí están las chascas, ya que terminan siendo las estrellas y un montón más. Por otro lado está el Cai Pacha, ya el mundo de Acay, de Acá es país, ya aquí está el mundo de Acay, aquí está el hombre, aquí están las plantas, aquí están los animales, ya es el mundo de los humanos. Y por otro lado tienes el Upacha, que es el mundo de abajo. El mundo de abajo es un caso especial porque este es el mundo de los muertos. No entiéndase muertos como infierno, ¿ya? Como el que donde van los males. Entiéndase el mundo de los muertos como el Hades, ¿ya? Donde van todos los muertos, ¿ya? Que van a ser juzgados, ¿ya? Ahí también están los dioses de la tierra como Pachacamac de los movimientos telúricos y está la Pachamama, que es la madre tierra. ¿Ya? La madre tierra es la diosa de la producción agrícola, de la fertilidad, tiene hijas, no se olviden. Sus hijas son las protectoras de los cultivos, como la Saramama, que es la protectora del maíz. Tienes a la Maru, que es la serpiente regeneradora del mundo, que cuando hay crisis sale precisamente hacia la tierra para terminar resolviendo las crisis en el mundo de los humanos. A ver, me están preguntando por ahí en el chat. A ver, me preguntan, dice, a ver, por eso no tenían a las momias de manera bajo tierra, sino en la superficie. Claro, las terminaban vistiendo, limpiando, las cuidaban. Ujú. Los tenían en el, claro, los tenían en el Caipacha. ¿Ya? Las conopas son las hijas de la Pachamama, que sirven para el cuidado de los cultivos, ¿ya? Como la Saramama, por ejemplo. ¿Ya? Así que esta es esa cosmovisión que ellos van a tener. El mundo de arriba de los dioses celestiales, el mundo de acá de los hombres y los animales y las plantas, y el mundo de abajo de los cuerpos y de los dioses de la tierra. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Porque el tiempo es tirano siempre. En la educación. Cuando hablamos de la educación, ya acá le estoy poniendo que la educación es de dos tipos. Existe educación formal y educación no formal.
La educación formal es la que se hace en una escuela, como en el Yachaywasi, donde se educa a la nobleza incaica, ¿ya? Y esta educación termina siendo elitista y nobiliaria, porque es solo para los nobles, ¿ya? Solo para los nobles. Ahora, los profes de esas escuelas ya terminaban siendo los amautas. Y como he dicho, los amautas, desde el punto de vista académico, por ejemplo, en el Yachaywasi, lo que se terminaba enseñando era quechua, religión, administración, ¿ya? Esa era la principal idea de la educación. Pero por otro lado, recuerden que ellos son los que, como te mencioné, iban perfilando o iban viendo los perfiles de las cualidades de cada uno de estos miembros de la élite para que lleguen a ser gobernantes en algún momento. ¿Sí? Por otro lado, ya por otro lado, dice acá, el objetivo era mantener el orden social y preservar la administración interna. Es decir, se les educa a ellos para que puedan ser gobernantes, por eso se habla de preservar la administración del gobierno. Por otro lado está la educación no formal. La no formal es la que no se aprende en la escuela. ¿Ya? Una termina siendo información práctica, dice acá, de padre a hijos. Padre agricultor le enseña al hijo a cultivar. Padre artesano le enseña a su hijo a hacer cerámica. Padre, no sé, ya no sé. Padre con algún tipo de actividad, de ceramista, de escultor, de lo que sea, le enseña eso a sus hijos como una forma de que tengan un oficio con el cual van a sobrevivir. ¿No? Ahora, por otro lado, ya, por otro lado, tomen en cuenta que como dice ahí abajo, este sistema educativo tiene un fin económico productivo. La idea es que se le enseña a la gente a trabajar para poder sobrevivir, ¿ya? Varios de ustedes seguramente tienen un papá que está dedicado a algún tipo de área, comerciante, por ejemplo, y tu papá seguramente quiere que tú te metas al comercio, te lleva al negocio, te dice, mira, hijo, es así, tienes que tener a ser cliente, te va enseñando en lo que va a terminar haciendo seguramente tu negocio posteriormente, ¿ya? Eso es una forma de educación no formal, ¿ya? Ahora, lo que hay que tomar también en cuenta, ¿ya? Lo que hay que también tomar en cuenta es que no todo es religión de educación. Otra de las cosas que hay que recordar es el tema de la arquitectura. Justo ahí está la imagen que he puesto ahí en el fondo, ¿ya? Esta es la piedra de los 12 ángulos. Una de las características de la arquitectura incaica es que es monumental, ¿ya? Grábenselo, por favor, todos los alumnos de este grupo virtual, ¿ya? Es una construcción monumental, ¿ya? Monumental, con respeto, por favor, ¿ya? Monumental implica de gran tamaño, ¿ya? Así como el estadio más grande de Sudamérica donde se ha jugado la final de la Copa Libertadores, ¿ya? No, tu estadio no. En el caso monumental, ya recuerden, significa de gran tamaño. Segundo, es simétrica. No se olviden eso. Si yo tengo una construcción y la termino partiendo a la mitad, las dos partes son exactamente iguales. Eso se llama arquitectura simétrica, ¿ya? Por otro lado, dice acá, es megalítica. Van a terminar utilizando grandes bloques de piedra, como en el caso, por ejemplo, de las bases de Sacsayhuamán u Ollantaytambo. ¿Ya? Ya vemos eso en un rato. Sus piedras son poligonales, tienen varios lados, como la piedra de los 12 ángulos que les estoy mostrando por acá. No usan elementos para pegar las piedras, van a terminar siendo talladas y superpuestas unas con otras. ¿Ya? Es un trabajo muy específico que van a terminar haciendo los incas, ¿ya? No se olviden. Ahora, la arquitectura incaica, recuerden que va a terminar teniendo diferentes tipos, ¿ya? De construcción. Tienes la arquitectura de carácter civil, ¿ya? Que es para que viva gente. Y ahí tenemos, por ejemplo, el Palacio de Tumebamba en Ecuador, ¿ya? Que termina siendo un centro de gobierno, ¿ya? Tienes la piedra de 12 ángulos. Esa piedra de 12 ángulos es parte de las paredes externas de lo que fue en algún momento Casepanaca. Y por otro lado tienes el Machu Picchu, que según la mayoría de las versiones termina siendo el lugar donde se refugió la familia de Pachacuti, sobre todo cuando el imperio se iba iniciando, ¿ya? La arquitectura ceremonial hace referencia a los templos, el templo del Coricancha, el templo del Sol, el templo de Sacsayhuamán, que es el templo al dios de la guerra Ollap, y en la arquitectura militar tienes Ollantaytambo, con estos grandes bloques de piedra, ¿ya? Que están ahí puestos en la imagen, ¿ya? O Pisac, ¿ya? Entre otras más. Entonces es parte de ese tipo de arquitectura, ya tétrica, que van a utilizar también porque están en el Cusco con grandes lluvias. Siguiente, en la textilería. Bueno, en la textilería hay que tomar en cuenta que siempre, desde lo hemos visto de la época de Paracas, ya la materia prima para la producción es el algodón. Pero una diferenciación o una muestra de diferenciación social es la calidad, la trama
los elementos que se usan para poder hacer un tejido. Es decir, si eres de clase alta, tomen en cuenta que se van a terminar utilizando algunos otros elementos, no solo algodón. Fibra de alpaca, por ejemplo, se va a terminar utilizando, o fibra de vicuña, ya que es de mayor calidad y que muestra precisamente una diferenciación social. ¿Cómo se producen estos tejidos? Depende, ya depende. Si el tejido terminaba siendo hecho para, digamos, un uso doméstico, ya por lo general lo hacían las mujeres. Las mujeres se terminaban poniendo, y te lo expliqué la vez pasada, que estamos hablando de tejidos, se ponían una suerte de faja en la cintura, lo amarraban a un árbol y ahí comenzaban a hacer su tejido y sus tramas. ¿Ya? Ese tejido que era para el pueblo se le conocía con el nombre de abasca. ¿Ya? Abasca, así se le llama, abasca. Está hecha de algodón y eso por lo general en el ámbito familiar, por lo general por la mujer. Por otro lado, ya por otro lado, estaban los tejidos que son hechos para la nobleza. Y los tejidos para la nobleza lo termina haciendo, uno, las aldeas, que no se olviden, está puesta en estos almacenes que son los ayahuasis, y de las cosas que hacen son los tejidos finos llamados por el nombre de cumbis, ¿ya? No se olviden que estos no solamente era para la nobleza, sino que el Inca lo repartía entre los nobles y era una muestra de reconocimiento de su poder, pero también de una forma de poder subordinarlos. Por otro lado, estos tejidos, te estoy poniendo acá un ejemplo que es un poncho, ¿ya? Pero este poncho viene teniendo un montón de cuadraditos y esos cuadraditos se les conoce con el nombre de tocapus, ¿ya? ¿Qué significan esos tocapus? Si te das cuenta, hay un montón de imágenes, ¿ya? Y muchas imágenes se repiten. Por ejemplo, mira este cuadradito con una cruz, por acá también se termina encontrando, por acá también se termina encontrando. O esta imagen, por ejemplo, cuadrada con una serie de dominó al interior. Entonces, ¿qué cosa es? Y es un tema de debate también entre los arqueólogos, sobre todo. Termina mencionando de que esto puede haber sido un DNI móvil, ¿ya? Que cada una de estas cuadrículas, estos capus, venían significando algo. No una palabra, o sea, no una letra, podría significar una palabra, una frase, una idea, podría significar origen, familia, actividad económica, etcétera. Entonces tú ibas por la calle y era como si tuvieras un código de barras con el que rápidamente te pueden identificar quién eres, ¿ya? Es probable que haya sido así. Hay investigaciones que esto era la forma de escritura que se venía teniendo en la época histórica. Pero todavía siempre es un tema investigable, que requiere mayor profundidad. Por otro lado, me ponen acá, ya, de que existen tapices que terminan siendo alfombras, si lo queremos poner en términos occidentales, ya, uncus, que es esto de acá, que es un poncho, entre diferentes formas de tejido que se venían teniendo. En la cerámica que hemos visto en todas las culturas, no se olviden que existe un quero, que es hecho de piedra principalmente, para terminar viviendo la chisejora, ¿ya? Con figuras geométricas, con algunas imágenes o detalles. Muy pocas escenas de guerra, muy poquitas se han encontrado, pero hay, ¿ya? Y luego tienes los grandes recipientes para poder guardar la chicha de jora que vas a servir en el quero. Esos recipientes se reconocen con el nombre de aríbalo o purpu, ¿ya? Algunos pequeñitos, pero normalmente miden 1,20 m, 1,5 m de alto, ¿ya? Que van a ser servidos en las ceremonias. Los platos, que tienen como una suerte de asa para que puedas agarrar y comer, también tienen cucharas y utensilios para eso, ¿ya? En el caso de la contabilidad, tienes a este personaje que ya habíamos hablado. Recuerden que este personaje termina siendo el Quipu Kamayoc, ¿ya? El Quipu Kamayoc ya es el administrador de los quipus. No te olviden, ¿qué es el quipu? El quipu, aquí está en imágenes de Wampoma, termina siendo una cuerda principal y otras cuerdas menores anudadas entre sí, que vienen teniendo pequeños nudos que pueden representar, repito, decenas, unidades, decenas, centenas, que además de que pueden representar varias cosas, vivos, muertos, agricultura, etcétera. Dice, es un mecanismo de cuerdas multicolores para poder registrar información, al parecer como mnemotecnia por parte de los Tipucamayos. Pero el Tipucamayo, recuerden que era como el escriba más o menos de la época egipcia, es el que terminaba registrando datos, haciendo censos, cobrando o recaudando los impuestos. Entonces él tenía que hacer sumas y necesitaba un elemento donde poder hacer sumas y eso es la yupana, que está acá. ¿Ya? Ahí hacían sus cálculos matemáticos, muy fácil de usar. Así que todo era parte de este sistema de uso del tipo Camayo. ¿Qué más a tomar en consideración? Bueno, esto era lo que teníamos que ver ahora en clase. Lo que tenemos que ver en el tiempo que nos queda, que siempre es corto, 8 minutos, tenemos que ver la diapositiva. Disculpa, la dirigida. ¿Ya? Así que vamos a ver la dirigida de ustedes. Luego que varios Sí. ya tienen sus claves, ya la han estado resolviendo. Su compañero Brando me decía que si esas imágenes, esas cuadrículas se podían encontrar en los ponchos, por supuesto, en todos lados.
¿Ya? A ver, vamos con las dirigidas. En los minutos que nos quedan. A ver, dice, pregunta 1. El Tahuantinsuyo logró extenderse sobre una vasta región de la cordillera andina, ¿ya? Incorporando diversos pueblos con culturas regionales propias. El dominio que ejercieron los incas sobre estos pueblos se debió primordialmente, ¿ya? A ver, ¿en qué se basa el poder de los incas durante este periodo? A ver, dice, Dedo. la colaboración de los líderes de los pueblos conquistados a quienes se les convirtió en nobles de sangre. No, nobles de sangre son solamente las panacas, ellos podrían ser nobleza provincial si quieres. Así que la A no puede ser. B, a la prohibición de los cultos locales y la imposición de una religión oficial que justificaba la supremacía incaica. ¿Ya? No se prohíben los cultos locales, se permite el politeísmo. C, a la imposición de la cultura inca a través del uso del quechua y adoración obligatoria del Inti como Dios único. Como Dios único no, como Dios oficial sí. Y la D dice el uso de recursos humanos y naturales conquistados para construir un efectivo sistema burocrático y militar. Recuerden que todos los recursos del gobierno o que se hacían en las conquistas permitían mantener una inmensa cantidad de burocracia y, por lo tanto, una gran cantidad de funcionarios que permiten mantener el control de los inmensos territorios. En la 1 la clave es la D de dedito. Pregunta número 2, ¿ya? Dice, el uso de los aspectos más importantes del proceso de expansión de los incas del siglo XV fue su ¿ya? Y ¿ya? Como consecuencia de eso se formó en el Tahuantinsuyo. A ver, ¿qué elementos están relacionados a esto? Ya dice, aspectos importantes de la expansión incaica. Dice, 1, la superioridad tecnológica y militar. ¿Ya? ¿Qué dices tú? ¿Puede ser o no puede ser? Bueno, superioridad militar sí, por cantidad de fuerza militar que podían tener los incas en comparación a otros pueblos. Tecnológica no sé si tanto, ¿ya? Pero sí una superioridad militar en números, sí, sin duda. ¿Ya? La 1 sí puede ser. La 2 me dice el sistema burocrático como parte de la expansión. ¿Ya? No sé si el burocrático es producto de su proceso de expansión o como consecuencia de su proceso de expansión. Vamos a ir leyendo las otras respuestas. La otra me dice, la estrategia de conquistas y de alianzas. ¿Ya? También podría ser porque los incas, más que terminar sometiendo, hacen alianzas subordinando a los pueblos sometidos. Y luego me dice, el sistema de redistribución, como parte de su expansión. No, yo creo que ya es más como una parte del control de los recursos de las regiones. Y la alianza con los chancas, no, nunca hubo alianza con los chancas. ¿Ya? Así que la respuesta en esta pregunta número 2 es la clave, supongo que por ahí lo están poniendo, es la clave A. ¿Ya? La clave A. Pregunta número 3, me dice ahí. A ver, dice, el gobierno incaico fue de carácter altamente centralizado y jerárquico. Dentro de esta estructura, la función cumplida por el Tucuy fue, bueno, ya sabemos que el Tucuy es el que fiscaliza, el que supervisa la función del gobierno, de los otros funcionarios para mantener el poder. Dice, supervisar el trabajo de los funcionarios debería ser organizar la mano de obra de los ayllus en favor del Estado, no, eso lo hace el curaca. Dice, llevar el censo poblacional fundamental, eso lo hace el Tipucamayoc, dirigir a los suyos, eso lo hace el Apupuna o Apusuyo. Así que la clave es la A. Pregunta número 4. No es una característica relacionada al Inca Pachacútec. Dice, se considera que su victoria contra los chancas es el punto de inflexión para el inicio del periodo imperial. Claro, desde ahí en adelante los incas se expanden y es el punto de cambio, el punto de quiebre. Está bien. B. Se le atribuye establecer negociaciones y tratos directos con los gobernantes de los pueblos inicialmente sometidos. Sí, inicialmente Pachacútec hace eso, hace alianzas, cosa que Tupac Yupanqui como Inca ya no va a hacer. 4C, cachimbo. ¿Cómo? La C, profe. La C me dice, ¿logró la máxima expansión? No, eso lo hace Huayna Cápac. Y la D me dice, es considerado como el personaje que inició la calendarización de las actividades laborales y la clave es la C de casa. Pregunta número 5. Establece la secuencia cronológica correcta sobre la historia de los incas. Dice, a ver, ¿cuál es más antiguo, cuál es más moderno? Ya, a ver. Dice, Atahualpa derrotó a Huasca. Ya, bueno, sí, eso pasa al final en la guerra civil. Tupac Yupanqui conquistó la costa central. Sí, claro, eso es antes que la victoria de Atahualpa. Pachacútec sentó la base del imperio. Sí, ese es antes que la de Tupac Yupanqui. Hasta ahí es 3-2-1.
Huiracocha e Incaurco huyeron del Cusco. Bueno, eso es antes que Pachacuti llegue a ser gobernante, ante la amenaza de los chancas. Y Huayna Capac se estableció en Tumbebamba. Ya eso es, debería ser 4, 3, 2, 5, 1. Ya, sí, esa es la clave. La clave es la D. Ahí está. Pregunta 6. Durante la Guerra Civil, a fines del Imperio, el golpe de Estado encabezado por Atahualpa sobre Huáscar fue respaldado principalmente por la Panaca D. El golpe de Estado de Atahualpa es respaldado por la Panaca de Pachacuti. ¿Ya? Creo que supongo que todos han puesto. ¿Ya? Ahí les están lanzando. La 7, la 6 era la D. ¿Ya? La 6 de destroza, lo dice. Ahora no, la cuarentena, la cuarentena. Ahora no voy a leerlo, no voy a recordar los comentarios que viste en tus estados. Pregunta 7. Dice, una de las estrategias de unificación, ¿ya? De unificación central que implementaron los incas fue, ¿ya? A ver, una estrategia de unificación cultural que implementaron los incas fue hacer del quechua la lengua oficial, evitando que desaparezcan las otras lenguas. Sí. Se mantiene que la gente pueda terminar adorando o pueda seguir utilizando la diferente lengua, pero tienen que aprender el quechua. Entonces que aparecen varios dialectos del quechua, precisamente producto de esta mezcla del idioma local y del idioma que la población mantiene. Así que esa debería ser la clave. La clave A. Si hay otra vez, darle una buena educación a los hijos de los caciques. La educación era para la nobleza incaica, no para esta nobleza local. Ellos eran educados por parte de sus propios padres. La alternativa C me dice prohibir el uso de cualquier otra lengua que no fuera el quechua. No, ya en la A lo hemos respondido. Y el desarrollo de la infraestructura vial. Bueno, sí hay una infraestructura vial con el Capañán, que hemos hablado la vez pasada también, pero la pregunta va por otro lado. Me dice, la estrategia de unificación cultural. No habla de la unificación territorial, no habla de la unificación comercial, te habla cultural. Así que la mejor clave es la A. 8. En la Cosmovisión andina existieron tres mundos, ya relacionados entre sí, donde el Anampacha representa él. ¿Ya? El Anampacha es el mundo de arriba, de los dioses, de los seres celestiales. La clave B. Pregunta 9. El mundo andino en el periodo incaico considera la periodización del tiempo común. Ese es algo que no les respondí. Y a mí me gusta decir esto. ¿Ya? En el mundo andino el tiempo es un tiempo cíclico. ¿Ya? ¿Qué significa eso de que es un tiempo cíclico? Significa de que, digamos, bajo la percepción cristiana, no se olviden que el tiempo es lineal. El mundo comienza cuando Dios lo crea y el mundo va a culminar el día del juicio final. Hay un principio y hay un fin. Pero en el medio hay un periodo de recordatorio, ¿ya? De los pecados que estamos cometiendo con la muerte de Jesús. ¿Ya? Hay un principio, un intermedio y un final. Eso se llama tiempo lineal. En cambio, lo que acá terminamos teniendo es un ciclo, ¿ya? Que no son todos los ciclos que tú tienes, por si acaso. ¿Ya? Y tampoco es un ciclo de 33 años como los de edad, ¿ya? Sino que termina hablando de un templo de un periodo de auge y caída, un periodo de cosmos y caos, un periodo de apogeo y decadencia. O sea, siempre es un tiempo así. Hay un ciclo de desarrollo y un ciclo de crisis. Un ciclo de desarrollo y un ciclo de crisis. ¿Ya? Esa es la característica que se viene teniendo, ¿ya? Por si acaso. O sea, no hay un fin final, ¿ya? Sino que hay un periodo de crisis que le va a dar paso a una nueva etapa de desarrollo. Y por otro lado, por ejemplo, las guerras civiles. Por ejemplo, la guerra Huáscar-Atahualpa, la señora María Rostorowski dice que no es una guerra, o sea, sino simplemente es parte de este periodo cíclico, de la destrucción del gobierno anterior y del caos que se genera al llegar un gobierno nuevo producto de este enfrentamiento, pero que va a terminar generando una época de apogeo. ¿Ya? Y finalmente está el tema cultural. Me dice, a ver, cerámica, pintura, textilería, arquitectura. A ver, cerámica, ¿con qué va? Cerámica va con el urpo, ¿ya? Que es la C. A ver, ¿qué más va ahí? Pintura va con Poquencancha, donde supuestamente se encontraron varias imágenes de los incas. La textilería va con la Abasca y la arquitectura va con Sacsayhuamán. ¿Cuál sería la clave? A ver, cerámica Urpo 1C, pintura Poquencancha 2A, textilería Abasca 3D. Así que la clave es la A de avión. ¿Ok? Bueno, muchachos, eso es todo. No sé si tienen alguna otra pregunta más antes de que me retire a descansar un rato. Dice, a ver, me están preguntando.
Dice, se perdió la pregunta. Yo no la voy a responder. Dice, me están... No tienen que te respondas a ella. Dice, o sea, profe, siempre que salía un Inca en el desarrollo nuevo siempre había conflictos. Según lo que menciona la señora Rostorowski, es una latencia. Por ejemplo, el hecho de que Pachacute se enfrente a su hermano Inca Urco, no hay que verlo, dice ella, como un enfrentamiento por el poder o un golpe de Estado. Simplemente fue una competencia por el control del gobierno, como se terminaba haciendo de manera tradicional, como lo que se vio con Huáscar y Atahualpa, por si acaso. Pero ¿Ya? anteriormente habían igual conflictos. Lo que pasa es que, Allá. ya, le voy a responder algo. Me está preguntando si anteriormente había conflictos. Lo que pasa es de tomar en cuenta es que es recién con Pachacute que se puede terminar hablando con certeza, con un mayor conocimiento de lo que terminaba pasando por el tipo de gobierno centralizado que se tiene. O sea, con Tupayupanqui no hay conflictos, pero Pachacute se menciona que pone a este hijo por las capacidades que terminaba teniendo. Ahora, la muerte de Tupayupanqui es porque él elige a alguien como gobernante, pero hay otras personas que no están de acuerdo porque no consideran que sea el más capaz. Así que no hay una guerra directa de líderes, pero es una guerra directa de panacas o de grupos familiares que quieren imponer a alguien en el gobierno. Que finalmente, como te decía, Huayna queda con vida siendo chico y lo protegen los militares, ¿ya? Pero todavía hay grupos que no lo quieren a él, o sea, hay peleas por el poder. Lo mismo pasa con la idea de Huáscar. Huáscar supuestamente mata a Ninancoyuchi y Atahualpa mata a Huáscar, o sea, lo derrota. Entonces siempre hay esas peleas por el poder, son parte de ese periodo conflictivo por el control de la autoridad. John me dice, profe, los incas fueron la última síntesis cultural, es la tercera síntesis cultural, y es la última tomando en cuenta solo que esa periodificación va para el periodo prehispánico. ¿Ya? Sacsayhuamán me pregunta de la arquitectura militar. No, Sacsayhuamán es una arquitectura religiosa para el culto al dios de la guerra, pero no es una construcción militar. ¿Ya? Se va a utilizar militarmente cuando Manco Inca quiere enfrentar o derrotar está en la guerra con los españoles que están apoyados por los huancas, pero no era una construcción hecha con fines militares, sino religiosos, como por ahí te están planteando alguna compañera. Bueno, no sé si hay más preguntas arribita. Y además de jajaja, me dicen que lo harán. No, ¿qué pasó? Bueno, ya, eso es todo entonces. Bueno, ya que no hay más preguntas, muchachos, me retiro a descansar un rato porque luego estoy dictando 12:30. Así que tienen ahí un par de preguntas más para poder trabajar. Nos vemos la siguiente semana, no sé qué día. Y les aviso con anterioridad con Miriam, sabe que cambio mis horarios por cuestión de trabajo. Así que nos estamos viendo, muchachos. Profe, ¿qué Cuídense mucho, tema? por favor, Profe. hasta luego. Gracias, profe, cuídese. Cuídese. Cuídense mucho, muchachos, cuídense. Chao, chao con todos. Un abrazo. El próximo tema que va a tocar es El próximo tema es invasión. resistencia andina y guerras civiles. Ya, profe, gracias, cuídense. Ya, Nerita, cuídate, no te sigas cortando el cabello. Ya, profe, gracias. Chao, chao. Cuídese, cuídese. Chao, profe.